22 minutos van de las 5 de la tarde. ¿Vos sabés cómo hacer para lograr grandes cosas todos los días? Sí. Con el nuevo Renault Kwid del SUV de los compactos que se renovó. Y ahora viene con un diseño totalmente renovado. Amplio espacio interno y un óptimo desempeño. El Renault Kwid. Buenas tardes, Pablo Achugarri. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Peti? ¿Todo bien? Todo bien. Recién hablábamos, primero gracias por venir. Recién hablábamos que un día como el de hoy, 8 de diciembre, pero de 1980, mataron a John Lennon. Un día como el de hoy, hace 42 años. Tú ya estabas en Europa en ese momento, en el 80. En el 80 sí, iba y venía, pero pasaba ya bastante tiempo en Europa, sí. ¿Te acordás del día que mataron a Lennon? Sí, no específicamente, me acuerdo el momento, el increíble, las locuras realmente que puede llegar. El ser humano puede hacer cosas grandiosas y cosas terribles. Nefastas, sí, sí. Exactamente, y esa fue una nefasta justamente. Un ángel de la música, como John Lennon. ¿Querías ser músico o artista siendo niño? No, nunca me dio por el lado de la música. Fue como una calle de sentido único, así fue mi vida. Yo empecé... ¿Y ese sentido único hacia dónde te llevaba? Y me llevaba hacia el arte. Ajá. Ya yo tuve la suerte de que mi padre sobre todo pintara en casa, y entonces yo lo veía pintar, y cuando tenía 8 años, bueno, usaba sus colores y demás. Mi madre leía poesías y escribía. Entonces, mi vida fue así. No tenía otra vocación que no fuera esta del arte, ¿no? Claro, ahora, tu papá pintaba por pasión, por placer. No vendió un cuadro. Ah, exactamente. Como Van Gogh. Bueno, justamente, tenía mucho talento también. Sí. Y lo que pasa es que eran tiempos donde el arte no tenía, tal vez, y sobre todo en la sociedad montevideana de aquellos años... El respeto. No tenía, sí, ni siquiera. Yo me acuerdo más tarde que, por ejemplo, gente me preguntaba, ¿y vos qué hacés? Yo era muy joven, chiquilín, muchacho ahí. Y yo decía, y yo pinto. Sí, pero pintás. ¿Y en qué trabajas? Ahí está. Claro. Pero, ¿dónde está el puchero? Sí. Ahora, ¿guardás algún cuadro de tu viejo, de tu papá? Sí, claro. ¿Y nunca expusiste un cuadro? Expuse, y está expuesto ahora un cuadro, un collage, sí, del año 1962, justamente en el museo, como homenaje. Y como, digamos, tutor de mis primeros pasos. Ahora, eran 3 hermanos. Sí, exactamente, Bien. 3 hermanos. El hermano mayor, Alejandro Achugarri, reconocido ministro de Economía de la crisis, ¿no? En su momento, y reconocido político uruguayo, no se dedicó al arte. Sí, él era el mayor. Sí. Después yo venía en el medio, y sí, el más chico, Marcos, que también él fue médico, psiquiatra. Exacto. Ajá. Y Alejandro fue abogado, y después sí, su camino político tan conocido. Entonces, yo estaba en el medio ahí entre 2 personajes de gran inteligencia. Y bueno, yo venía con mis pinturas y mis cosas, digamos, en un camino muy diferente. Ahora, hablas de tus hermanos como 2 seres inteligentes, que lo fueron, lo son, pero en lo que tiene que ver con tu época escolar, ¿no eras un niño inteligente? Bueno, la inteligencia se demuestra en varios... sí, en varios planos, Lo que sí, yo soy disléxico, y tenía una gran dificultad en la parte escolástica. Escribir. Entonces, me acuerdo que la maestra decía 18 y yo escribía 81.
O sea, la banderita de Uruguay la hacía flamear para el otro lado. O sea, era... ¿Te equivocabas en las letras también? En las letras y claro, y muy lento para escribir. En los dictados sufría porque no lograba escribir todo el dictado. Ponía la mayúscula, o sea, la primer letra de la palabra y después trataba de acordarme lo que significaba esa palabra. ¿Y eso te hacía sentir, digamos, cierto fracaso a nivel escolar? Por supuesto. Fracaso era evidente y era muy notorio. O sea, claro. Y a su vez yo venía después de Alejandro, que era brillante, abanderado, una persona extraordinaria. ¿Y tus padres sabían que eras disléxico? No lo supieron. En realidad el que lo descubre es mi hermano menor, pero ya avanzada la edad. Entonces él, cuando estudia medicina, se da cuenta que yo era disléxico. O sea, yo pasé por todo la escuela y el liceo sin saber sin que un yo diagnóstico. Sin un diagnóstico, exactamente. Entonces, ¿podemos decir que el dibujo te salvó? Sí, seguramente. O sea, yo tenía tantos caminos con tantas dificultades que mi camino primero era mi vocación y después no tenía otras alternativas. O sea, claro, era ese el camino. ¿No? Me confundo las letras. No claro, voy a ir para la abogacía. Claro, fuiste para el dibujo. ¿Pero algún profesor de dibujo notó que tenías esa capacidad, esa manera de hacer fácil lo difícil? Sí, justamente en el liceo, creo que en segundo año del liceo, un profesor que incluso habló con mi padre y le dijo, sí, tiene condiciones para el dibujo, pero del dibujo, de la pintura no se vive. O sea, ¿qué va a hacer? Siempre estamos claro, en esa temática. De la radio tampoco, me decían a mí. Bueno, claro, ves que a veces hay caminos alternativos, sí, y sobre todo nunca hay que perder la esperanza. Ajá. De que el propio camino pueda llevarnos a un futuro en el cual nos encontremos, digamos, cómodos y realizados de alguna manera. Eso habla de la importancia de descubrir el arte o la pasión desde chico y la importancia de tener un profesor o un guía que te lo muestre, ¿no? Vos hoy sos de alguna manera profesor o maestro desde tu lugar de artista. ¿Cómo podemos hacer para que los niños despierten esa creatividad o esa imaginación y no cercenárselas desde niño? Bueno, yo creo que de alguna manera hay que estimular la autoestima. El niño cuando siente que es estimado, que puede hacer cosas, porque es natural en cada niño. Yo creo que cada niño viene con las alas. Lo que hay que tratar es que justamente fortalecer esas alas para que pueda volar y lo más alto posible y que sus sueños sean grandes, porque si soñamos es mejor soñar en grande. Después ya la vida nos va limitando, nos va acotando, pero y sobre todo que un poco lo que con la fundación lo que tratamos de hacer es eso, de despertar sueños y despertar, yo me acuerdo un amigo, un fotógrafo, Ferruccio Musitelli, siempre decía, si un hombre pudo hacer una cosa, también otro lo puede hacer. Entonces, si se pudo hacer toda esta fundación, este museo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la Fundación Achugarri y del Museo de Arte Contemporáneo. Sí, exactamente. Entonces vienen cantidades de escuelas de todo el país y por lo tanto de niños y jóvenes de todas las edades, y un poco pienso que la parte importante es, bueno, el estímulo. El estímulo. Esto es una realidad, por lo tanto se pueden hacer cosas, y muchas. ¿Qué soñabas, ya que estábamos hablando de sueños? ¿Qué soñabas? ¿Soñabas con ser un gran pintor? Sí, en realidad yo no sé si soñaba con ser un gran pintor, pero soñaba con que esa pintura y la escultura
la escultura llegó más tarde después a mi vida, pero me acuerdo una vez que estaba enfermo en la escuela, empecé a hacer animales prehistóricos con plasticina, las cosas de niños, ¿no? Sí. Pero estuve varios días, me acuerdo, en cama y hacía estos animalitos con Sí. plasticina. Entonces, en realidad yo no sé si alguna vez soñé con ser un artista renombrado y demás. Fui soñando con hacer este camino, con hacer, o sea, Lo que el te arte, apasionaba. lo que me apasionaba, Ujú. ¿no? Eso es, y después las cosas se fueron dando en esta especie de gran escalera infinita que es el camino de una vida. ¿En qué escalón estás? Ah, quisiera saberlo. Quisiera saberlo. ¿Sentís que estás en el escalón más alto? Yo creo que ¿O siempre se puede estar más alto? Yo creo que siempre se puede estar más alto porque la vida es una experiencia maravillosa en la cual, si tenemos la humildad de aprender, y todos los días podemos aprender, ese aprendizaje se va continuando, ¿no? Nos va haciendo mejores de alguna manera en este camino. Hablando de camino, no puedo dejar de asociarte, aunque podrás decir, uy, es demasiado, a Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel no paró de trabajar hasta 4 días antes de su muerte. Exactamente, bueno, yo creo que ese es un premio que él tuvo de la vida, porque imaginemos que Miguel Ángel vive en el Renacimiento, en el 1500, Sí, entre sí. 1400 y 1500, y ya digamos, la expectativa de vida era de 50 años, era muy breve la vida del ser humano. Él vivió 89 Claro. años y justamente ¿Sentís que era un elegido, Miguel Ángel? era un elegido, seguramente era un elegido, y él siguió trabajando hasta 4 días antes de morirse, o sea, Sí. fue una especie de regalo, de premio que tuvo de la vida, ¿no? Él consagró su vida al arte, a la arquitectura, a la poesía. Él era justamente un genio del Renacimiento donde eran genios universales, se manifestaban en más de una disciplina. Ahí está, a eso iba, ¿no? Podemos hablar de Da Vinci también. Da Vinci era pintor, Incluso hasta ingeniero, arquitecto, inventor. Exactamente. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿por qué en otras épocas veíamos a elegidos que tenían ciertos dones maravillosos y múltiples dones, y hoy esa gente quizás no trasciende? ¿Es producto de la tecnología que mata la creatividad? Bueno, yo creo que dando un paso atrás, digamos, el ser humano es una totalidad. No somos es más completo que, por ejemplo, en mi caso, un escultor o en la profesión que tengamos. Eso es una punta del iceberg, pero está el resto de la totalidad y todos tenemos intereses. Ahora, en aquel momento el Renacimiento permitía una globalidad, podemos llamarlo así, que era o sea, manifestarse en varios campos. Actualmente el conocimiento empieza a ser tan vasto que para comprender el conocimiento nos vamos profesionalizando en algo muy específico. Sí. Y entonces, al mismo tiempo, dejamos de lado el resto de las posibilidades creativas. Yo tengo la creencia de que todos nacemos con todos los dones y que a medida que uno va creciendo, va descartando, o la vida mismo te va descartando, llevándote hacia un lugar. Pero la capacidad de ser un gran escultor quizás la tenemos todos. Sí, yo creo firmemente que tenemos un gran abanico de posibilidades y que justamente la vida nos va limitando porque necesitamos tal vez poner nuestra máxima energía en alguna elección
de vida que hemos hecho. Y para poner el máximo de energía en un camino, dejamos un poco abandonado el resto de las posibilidades de otros caminos. ¿Tenés algún tono tano que se te cuela de vez en cuando? Ahora vamos a hablar de Como, del lago de Como, y vamos a hablar de tus primeras experiencias en Italia y bueno, en Europa también. Pero hablemos de tu primera gran obra, gran entre comillas, ¿no? ¿Cuál fue? Bueno, yo diría que la primera gran obra fue una pequeña escultura en arena y Portland, un caballito. ¿Sabes cuánta gente nos está escuchando ahora en una obra en construcción? Mirá, yo todos los compañeros de trabajo que me siguen en Italia y en Uruguay, aunque estén en Italia, te están escuchando siempre. Así que ellos, algunos vienen de la construcción, sí, y otros colaboradores vienen de otras partes, digamos. O sea que, ¿no?, en la Fundación Achugarri se escuchan más los pensamientos mientras se están trabajando. Sí, exactamente. Qué grande, le mandamos un abrazo a todos, pero vuelvo a eso, ¿no? Tu primer trabajo fue con arena y Portland. Exactamente. O sea, quizás ahora hay obreros de la construcción que mientras están trabajando en una obra cualquiera, están parando la oreja. Porque pueden decir, uy, ¿se puede hacer arte con con arena y Portland? Por supuesto, por supuesto. Y justamente, ¿por qué yo elegí este material? Porque mi padre trabajaba en una empresa constructora, sí, y que hacían paneles prefabricados con arena y Portland. Sí. Entonces era un material que yo desde los 8 años jugaba con el Portland y lo mezclaba con arena y también con tierra, con barro. Y hacía construcciones, esas construcciones que hacen todos los niños, ¿no? Estos castillos que se hacen cerca del mar. Sí. En vez de hacerlo en arena mojada por el mar, yo los hacía con arena y Portland. Entonces era un material que yo lo conocía. Y entonces cuando quise hacer mi primera escultura, la hice con esos materiales. Y pedí ayuda a una escultora que se llamaba Adela Nefa, que ella, con un entusiasmo y una generosidad, me enseñó a hacer esta escultura. ¿Y qué fue? Ese caballito que estaba hablando. Por eso hablo de una gran obra, porque era mi primera obra. Por lo tanto, estoy muy agradecido de esa obra que me hizo encontrar el camino. Y no puedo dejar de mencionar los animalitos que hacías en plasticina, que deben haber sido la piedra fundamental de ese caballo de arena y Portland, ¿no? Exactamente. Todo tiene una continuidad. Entonces, cualquier cosa que hagamos tiene una continuidad. Entonces, hay que valorarla justamente porque nos hizo posible dar el siguiente paso. ¿Tenés guardado ese caballito? Está viajando ahora en un contenedor desde Italia, y va a llegar a Uruguay. Lo voy a poner en el museo, junto a la primera escultura en mármol que realizó ya muchos años más tarde. Ajá. Bien, pero al principio te dedicabas a la pintura. Sí, exactamente, a la pintura. ¿Y solo pintura? Solo pintura, ¿por qué? Porque es más inmediato. Hablamos de 2 dimensiones, ¿no? El ancho y la altura. Claro, entonces, un plano. Es un plano. Entonces nosotros empezamos a trabajar en ese plano, vemos un plano. Un cuadro. Y sin embargo la vida en realidad no es un plano, es algo más. Varias dimensiones. Varias dimensiones. Se necesita la tercera dimensión para hacer las 360 grados, ¿no? O sea, el objeto en realidad no es chato, no es plano. El objeto, cualquier objeto que veamos, tiene tridimensionalidad. Y esas son las esculturas que hoy haces en mármol. Y después, justamente, después de ese camino en arena y Portland, después encontré como material el mármol en el año 1979. Bien, ahora, ¿qué se siente como escultor, como artista, encontrar el mármol en Carrara, en Italia, que es el mismo lugar de donde se nutría Miguel Ángel para hacer sus obras en mármol, en el mismo mármol que elegís vos? Y es una gran emoción,
una gran emoción. Yo a veces siento la presencia de Miguel Ángel y cuando voy a elegir mis mármoles, digo, aquí mismo estuvo hace 500 años atrás Miguel Ángel. Y si hablamos 2000 años atrás, estuvieron los etruscos y los romanos, o sea, y siempre alrededor de esa montaña, de los Alpes apuanos. ¿Cómo llegaste a Carrara, a esa cantera? Y llegué a esa cantera porque yo quería hacer una escultura en mármol y no encontraba el mármol idóneo, el mármol que es muy compacto. ¿Y te acordás por qué se te cruzó el mármol por la cabeza? Bueno, porque volvemos ahí a Uruguay, a cuando tenía 12 años, a la escuela. Sí. Y en sexto año se hablaba de Europa y entonces la maestra dividía en equipos y la clase en grupitos de Sí. varios alumnos y cada grupo de estos estudiaba un país y tenía que hablar sobre ese país. Y a mí me tocó hablar de Italia. Y entonces mi padre fue al consulado italiano y en vez de encontrar folletos de Roma, de Venecia, de Sí, Florencia, de los lugares más clásicos de Italia, encontró del lago de Como. Y yo a los 12 años empecé a hablar del lago de Como y del mármol de Carrara. Y hoy vivo en el lago de Como y trabajo el mármol de Carrara. A los 12 años y hoy tengo 68. Imagínense si hay algo... La vida es magia, ¿no? Yo creo que hay cosas que a veces no nos podemos explicar. Es más, justamente por lo que decís, te quería preguntar si crees que esto viene de otra vida. No sé si viene de otra vida, pero sí esta vida es muy completa. Es muy completa y justamente tenemos que captar las señales que nos manda la vida. Ese es como el camino de Pulgarcito que iba marcando su camino, sí, con piedritas, ¿no? Bueno, hay que estar atento a las piedritas que vamos dejando. Con mármol. Y son piedritas más grandes. Claro. Ahora, a eso iba, ¿no? ¿Qué ves cuando ves un bloque de mármol bruto? Bueno. Bruto no te digo a vos. Sí. Le digo al... Bueno, es una emoción. ¿Y eso que es frío? ¿No? Sí, se habla que el mármol es frío y sin embargo hay una vida palpitando ahí adentro. Hay vida y cuando hay vida, en sentido metafórico. Claro, ahí está. Ahora, imaginemos de ir a una cantera, el que tuvo la ocasión de ver una cantera y estar rodeado de bloques. Y en determinado momento pensar, ¿cuál me llevo de estos bloques? Ahí está. Hay cientos de bloques. Sí. ¿Y por qué voy a elegir este o aquel? Entonces yo digo que a veces es el material que llama, ¿no? Hace una señal, ahí está, las señales. ¿Por qué ese? Y porque ese tiene una vena más interesante, parece más puro, este otro tiene una forma ya más importante. En fin, es recoger otra vez esas señales. Y bueno, ahí es una cosa, en el caso mío personal, es indescriptible. Cuando yo encuentro el material que busco, partimos de la base que cada bloque es diferente. O sea, sí. Estamos hablando, a ver, para que la gente tenga idea y un poco de noción para acercarnos todos hacia el arte. Cuando decimos un bloque de mármol, ¿estamos hablando de 50 toneladas? 50 toneladas, 20 toneladas, 15 toneladas, o sea, más o menos son bloques, sí, entre 20 y 50 toneladas. ¿Y Miguel Ángel rescataba bloques de toneladas de la misma cantera que rescatábamos? Exactamente. ¿Y no se acaban? Se acaban, como todos los materiales sí, de la naturaleza se acaban, claro, no son renovables. Pero, digamos, lo que puede consumir en un escultor es nada en relación a lo que es el mármol que se utiliza en
en la arquitectura, o sea, en los edificios y demás. Y a su vez nadie sabe la profundidad. Claro. Hasta cuándo hay, excavando hacia abajo, hacia el centro, digamos, de la Tierra, cuánto mármol hay. Eso es una incógnita. Quiero que viajes un poco hacia atrás en el tiempo y trates de contarnos con palabras la primera vez que entraste a la cantera de Carrara, aquella de la que se nutrió Miguel Ángel y de la que vos te nutrís para hacer estas obras maravillosas que haces. ¿Qué viste la primera vez que viste una cantera inmensa de mármol en Carrara? Bueno, empecé a los, digamos, a los talleres, antes de llegar a la hubo como un camino... Te fuiste preparando. Preparatorio. Entonces empecé a averiguar cuál era la cantera de mejor calidad, o sea, el producto que extraían era el de mejor calidad. Porque cuando uno va a hacer una obra, le va a dedicar meses, a veces años, y por lo tanto quiere usar el mejor... O sea, estamos pensando en algo que va a perdurar en el tiempo, y por lo tanto trata de que el material sea lo más excelente posible. Sí. Entonces primero me acuerdo que en uno de estos talleres me dice, mirá, está este mármol que es el común, el Carrara común. Carrara es la ciudad y por lo tanto el nombre del mármol, Carrara. Sí. Blanco, bien blanco. Blanco de Carrara, pero dentro de los blancos hay el estatuario que es más blanco y el común. Y entonces dice, en el común, mirá, le echás una taza de té y el té lo tiñe un poquito y puede pasar como estatuario. Entonces, ya cuando empecé a escuchar estas cosas, sí, que no hay camino, tenemos que ir al corazón de la cantera. Y el corazón justamente, por escuchar conceptos, etcétera, 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 se llegó a que era el polvacho, y actualmente se llaman canteras Miguel Ángel, pero ya el polvacho, porque quiere decir en italiano el polvo, el polvo del mármol que no era bueno, entonces se hablaba... El polvacho. El polvacho, claro. Ahí está. Y entonces llegué al polvacho y bueno, sin saber nada de nada, empecé a aprender. Y desde el punto de vista emotivo, cuando viste por... Impresionante. Es como un anfiteatro, como ver, no sé, un anfiteatro con las figuritas pegadas, como un álbum, ¿no? Los niños que tienen, todos tuvimos un álbum de figuritas, los jugadores de fútbol, de lo que sea. Y bueno, es como verlos ahí, pegados en esa cantera, en las paredes de esa cantera. Y ahí veías el bloque un poquito más blanco, el otro más oscuro. Y decís, eso es la eternidad. Eso es como haber hecho un salto a la eternidad. Hablando de eternidad, ¿sentís que tus obras van a permanecer eternas como permanecieron y permanecen las de Miguel Ángel? Y digamos que es un material que es muy consistente, por lo tanto... No, más allá del material, sí, estoy hablando desde el punto de vista que se van a conservar. Sí. Cuando se conserva, se que puede dentro conservar... de 300 años la gente va a decir, esto es una chugarri. Ah, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Una cosa que se conserve en las obras... No, yo voy a que sí, todos sabemos que el David es de Miguel Ángel, claro, que la Piedad es de Miguel Ángel, todos sabemos que el Pensador es de Rodin. Y vamos, dentro de 300 años, la gente va a caminar y va a decir, ¿esto es una chugarri? Cuando pasen los 300 años y esté ahí, yo te voy a decir que sí. Ahora no te lo puedo decir, porque sería una presunción pensar que... Está bien, pero íntimamente. Íntimamente, muy adentro, yo creo que son obras que tienen algo de muy personal. Entonces, hoy por hoy, el trabajo se reconoce. El que vio por primera vez una obra mía, sí, si ve una segunda en cualquier otro contexto, en cualquier otro país, dice, este es una chugarri. Hoy pasa eso. No sé si eso puede durar en el tiempo. O sea, porque es tramandar la imagen y el conocimiento de generación en generación. Hoy uno va por Montevideo, Boulevard Artigas, 18 de julio, y hay un obelisco. Uno va a Buenos Aires y ve un obelisco. En París está el obelisco también, en la Place de la Concorde. Place de la Concorde. Ahí está.
vamos a Washington, en los Estados Unidos, y hay un obelisco. ¿Sentís que estas obras monumentales, cuando hablo de monumentales, hablo de altura? Por ejemplo, dame la más alta que hiciste. 8 metros y 60 centímetros. Bien. Y de peso... Y era un bloque de 56 toneladas. Bien. Después nos vas a contar cómo haces para trabajar en eso. ¿Sentís que estás haciendo los obeliscos de contemporáneos de esta época? Bueno, es muy linda pregunta. Hay una obra que yo la llamé Obelisco del Tercer Milenio. Y fue cuando empezó este milenio. Y bueno, es una especie de obelisco. No es un obelisco, pero sí es una especie de mojón que... ¿Dónde está? Está en Italia. Ajá. En Italia, en la región del Friuli. Y bueno, sí, eso marca el tiempo. O sea, es como algo que son mojones que quedan, pasa las generaciones y a través del tiempo. Uh-huh. Pero ¿sentís que estás haciendo los obeliscos de hoy día? Aquellos bueno, que... se puede decir porque el obelisco en definitiva están hechos en granito y marcaban, bueno, pensamos en las pirámides de Egipto, pensamos en estas formas tan puras, geométricas. Tal vez también hay algo que es vertical, que va hacia el cielo. Entonces en ese orden de cosas podríamos tal vez compararlos con los obeliscos. El obelisco de los constituyentes y el obelisco de Achugarri, ¿no? A ver, hay diferentes obras tuyas en diferentes ciudades, en grandes ciudades del mundo, ¿no? Que son plazas o paseos públicos, ¿no? Sí, y ahí hablamos justamente de la importancia que tiene el arte público. A ver. Porque el arte lo hace el artista, pero después tiene un destino. A lo largo de los años, a veces va en colecciones privadas, muchas veces en colecciones privadas, y una colección privada lo puede disfrutar un núcleo más pequeño de personas. Sí. En cambio, cuando el arte está puesto en un lugar público, todos podemos pasar por allí sin ir a verlo, pero pasamos y tal vez echemos un vistazo, ¿no? Entonces eso tiene mucha importancia porque los niños, los jóvenes y todo el público en general se puede acercar de una manera más natural al arte. Te puede despertar cosas. Sí, y aparte es de todos. Claro. Bueno, a propósito, haces una obra, luego de la pausa nos vas a contar todo el esfuerzo físico que genera trabajar el mármol. Pero, por ejemplo, haces una obra, te cuesta muchísimo trabajo y hoy día, por suerte, tus obras se cotizan mucho y muy bien, sobre todo en colecciones privadas, ¿verdad? ¿Vos qué preferís? ¿Cotizar mucho y muy bien una obra que la compra un coleccionista privado o que la obra no valga tanto desde el punto de vista económico, pero que la disfruten todos? Bueno, las dos cosas, la verdad que las dos cosas, porque la obra que ahora la tiene un coleccionista privado, yo digo que todos somos, no somos poseedores de las cosas, no son nuestras, las conservamos. Sí. Somos como guardias de un objeto que está destinado a continuar su viaje en el tiempo. Entonces, tal vez esa obra que hoy está en manos de un privado, mañana pueda estar en un museo, y que sea justamente usufruible por todos, ¿no? Claro que la obra que va directamente a una colección pública, hay una gran alegría, hay una alegría especial. Va por otro lado, Va ¿no? por otro lado. O sea, los dos caminos son importantes. ¿Quién pone el valor de una pieza única? ¿El artista o el mercado? En realidad es el mercado. O sea, el artista puede poner un precio, las galerías sobre todo
ponen un precio de acuerdo al artista, pero hay que ver si esos precios después los mantiene o los corrobora el mercado. Claro, pero ¿sentís que, por ejemplo, hay coleccionistas privados que solo compran tu arte porque tienen plata? No, entonces, no solamente por eso, o sea, pero es una condición para podérselo permitir. Pero me pongo desde el lugar del artista, que es, a ver, sos un laburante, vos laburás horas y horas por día. Por más que tus piezas valgan miles de dólares y a veces hasta millones, sos un tipo que labura. Entonces, desde el lugar del artista, ¿qué preferís? ¿Vendérsela a un tipo porque tiene plata o a un tipo porque te reconoce el arte? Bueno, en realidad el que va a comprar una obra está reconociendo un valor, porque Ajá. Nadie va a tirar su dinero porque... No, comprando una obra nadie claro, tira dinero. nadie lo tira. Y se transforma en una inversión. Sí. En el tiempo, la gráfica del arte es una... no hablo de lo personal, pero el arte, a su vez, ha sido un bien refugio, ha sido siempre ha ido aumentando de valor, o sea, se ha revalorizado en los años. Entonces digo, lo que sí pasa es que quien va a comprar una obra, y sobre todo en estos momentos de turbulencia de los mercados, etcétera, etcétera, Sí. trata de que sea algo seguro, o que él considere que es seguro. ¿Cuándo se termina una obra? ¿Cuando se vende o cuando el artista dice, la termino? Cuando se termina, cuando el artista se puede separar de ella. Es como cortar el cordón umbilical. ¿Extrañás algunas obras? A veces las extraño, Porque pero... me imagino, perdón, pero la vendés, pero te llevó un tiempo y uno se enamora es como, voy a utilizar algo que es muy común, es como un hijo. Exactamente. ¿No? Uno se enamora de la obra y bueno, la dejás llevar por dinero o por lo que sea, pero ¿la extrañás? Y sí, muchas veces extraño las obras, pero justamente tú pusiste el ejemplo de los hijos. Los hijos, Sí. por más que uno los quiera, tienen que darle la libertad de que ellos sigan su camino por la vida. Y yo a veces, ahora estoy acá y tengo una hija en Italia o un hijo en Estados Unidos, en fin, pero tarde o temprano nos vemos. Entonces hay que saber esperar cuando uno se vuelve a encontrar con la obra. ¿Y te reencontrás con alguna obra? Por ejemplo, Sí, cuando sí. estás, por ejemplo, en Estados Unidos y sabés que hay un coleccionista tuyo en Miami, ¿lo llamás y le decís, ¿puedo ir a ver mi obra? No, muchas veces lo que se establece es un vínculo de amistad con el coleccionista, porque en definitiva el coleccionista creyó en la obra y te dio una mano para que vos pudieras seguir trabajando, porque gracias a haber vendido una obra se puede hacer la próxima. Exacto. Entonces se transforma en un vínculo muchas veces de amistad y entonces a veces pasa de ir a visitarlos justamente y encontrarse con las obras. Hoy las obras de Achugarri, estábamos hablando de diferentes ciudades. Por ejemplo, nombrame algunas ciudades donde puedo ir por determinada calle y encontrarme con una monumental escultura de Achugarri. En Italia, por ejemplo, pasa. En Italia pasa. ¿En dónde, por ejemplo? En el Friuli, en el lago de Como, hay varias en Florencia, en Forte dei Marmi. ¿En Bélgica? En Bélgica también, en Amberes. ¿En Israel hay? En Israel también, en Petah Tikva, en un hospital. Eso fue una experiencia muy, muy especial porque fue mi primera obra que fue a un remate en París de arte latinoamericano, y la persona que llegó segunda a ofertar por la pieza estaba donando un hospital en Israel y quería una escultura. Él no me conocía para nada, no conocía mi trabajo,
y quería donar una escultura para el hall de entrada. Y al final esta obra triplicó el precio y por lo tanto se le fue del budget que se había previsto. Entonces, después lo conocimos y al final, para hacerlo breve, viene al Lago de Como, el taller, y encarga una obra que finalmente después llegó a ese hospital, que es un hospital oncológico en esa ciudad. En Petah Tikva. También en Monte Carlo. También en Monte Carlo. Donde sí. hay dinero, lujo, glamour. Sí, ¿no? sí. Esa fue una obra que le regalaron al príncipe Raniero en los 50 años de reinado de Monte Carlo y bueno, me la encargaron y la obra se encuentra justamente en Avenida Princess Grace. Bien, pero principio tienen las cosas. Hubo días en que solo tenías monedas cuando comenzaste tratando de vender tus obras, ya sean pinturas o ya sean esculturas en hierro, madera o lo que sea, ¿no? Esas noches donde solo tenías monedas, quizás te generaba cierta incertidumbre por el futuro. De eso vamos a hablar luego de la pausa. Y me gusta terminar este bloque, ya que estamos hablando de bloques, con un mensaje que seguramente te va a gustar tanto como tus obras de arte. Dice: Peti, mandale saludos a Pablo, de parte de sus compañeros de sexto de la escuela 14, y que venga por favor a alguna reunión con nosotros. Tus compañeros de escuela te están escuchando en este programa. Bueno, un gran saludo para ellos. Que es cierto, no nos vemos nunca, porque yo me fui muy tempranamente a Europa y después perdí contacto con mucha gente. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a dar este número de teléfono para que después llames a tus compañeritos de clase y hagas un asado en el Maca. Está bien, buena idea. ¡Pausa! Es Pablo Achugarri, uno de los artistas más influyentes en nuestro país. Escultor. Tengo más mensajes para vos, ¿eh? Ojo, pero son todos buenos. Pausa, Pablo Achugarri en Malos Pensamientos. 18:18. Estamos con Pablo Achugarri. Escultor, ¿ponés, cuando te vas de viaje, ponés escultor? Sí. ¿Sí? Profesión, escultor. Escultor. Ahí está. Muéstreme, dice el tipo. Claro. ¿Y en tus primeros viajes qué ponías? Pintor. Y sí, artista. 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 Ajá. Hablábamos al comienzo, en el bloque anterior, de tu primera obra con Arena y Portland, El Caballo, que está viniendo hacia el Uruguay porque estaba en Italia, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero antes de esa primera obra, habías expuesto pinturas, ¿no? Sí, yo expuse por primera vez, bueno, cuando tenía 11 años, mi padre agarró 2 cuadros que yo había hecho y los llevó al Museo Nacional, que hacía una exposición de expresión plástica infantil. Ajá. O sea que yo me encontré con 2 obras que ni siquiera creo haberla ido a ver esa exposición, pero sí, realmente a los 11 años... Esas son las cosas que hacemos los padres por los hijos. Claro. O sea que ya creía mucho en mí como para presentar dos cuadros en una exposición. Aunque sea infantil. Pero después expusiste también en Argentina. Sí, expuse la primera exposición fue en el subte municipal. Bien. En Montevideo, el subte, famoso, en la sala chica. ¿Sigue existiendo el subte como tal? Sí, sigue existiendo, sí. Y bueno, me acuerdo que contaban las personas que el ingreso y la exposición durante el periodo que estuvo expuesta fueron visitadas por más de 9.000 personas. O sea que era un récord, ¿no? De tu primera exposición. En realidad no venían para ver mi exposición, venían para ver la exposición que estaba. Te colgaste de otra. De otra exposición que estaba allí. Bueno, eso es importante. Bueno,
sí, era, bueno, el primer contacto con el público, ¿no? Y cuando en tu primera exposición ahí en el subte municipal estabas y tratabas de darle para adelante a tu propia obra sin que supieras que eras vos el artista. No, Qué eso. bien que es este artista. No, eso no, porque siempre defendía a cara descubierta a la obra. Entonces, pero claro, con gran timidez, yo era muy tímido en esos años, y bueno, era una muestra muy juvenil, o sea, no estaba maduro tal vez ni para exponer, pero bueno, fue el salir a la cancha desde muy joven, desde muy chiquilín. ¿Y tu primera exposición en Buenos Aires fue una exposición muy particular desde el punto de vista político incluso? Sí, porque en realidad fue en el 74. En el 74 yo tenía 20 años y se hace la inauguración en una galería llamada Liroray, que es una galería que daba oportunidades a artistas jóvenes, y bueno, el segundo día se muere Perón, y por lo tanto Argentina, Buenos Aires era un duelo, sí. Un duelo total, y me acuerdo que para juntarse con un plato de lentejas aguadas era ya un suceso para comer un plato de lentejas, y bueno, o sea que la exposición fue un fracaso total. Por culpa de Perón. No, o sea, fue no sé si era culpa, porque tal vez él no pensaba la primera morirse. macana que se mandó Perón con un uruguayo. Y no, tal vez se mandó algunas más. Sí, claro. Pero obvio. esto concretamente era, claro, era muy... era un golpe duro en el sentido que una exposición la preparaba mucho tiempo, preparación, esfuerzo, etcétera, y bueno, algo exterior a lo que era el circuito de la exposición, sí, arruinaba todo lo que podía haber sucedido. Ahora, vos te dedicabas a la pintura, y para pintar, uno lo único que tiene que hacer es sentarse en una banqueta o estar parado, escuchar la radio, disfrutar de un trago mientras pinta, pero te volcaste a la escultura. Y para hacer una escultura tenés que tener tapabocas, auriculares, estar colgado de un andamio, parado en un andamio. O sea, un esfuerzo demasiado grande, ¿no? Para realizar una escultura. Sí, o sea, el cambio de vida entre cuando yo, digamos, era pintor, me acuerdo, sí, justamente siempre escuchando música, etcétera, y también en horarios diferentes, en la noche. En la noche, claro, cuando uno se inspira, por ejemplo. Inspira el silencio, etcétera. Y en cambio ahora es una rutina de trabajo, y de trabajo muy duro, porque es un trabajo todo el día con una moladora, haciendo polvo, ruido. Ahora yo hace 2 meses en Italia se me cayó la moladora, se me saltó de las manos porque por usarla sin mango, así que consejo a todos los que están usando una moladora que la usen con el mango y la agarren fuertemente. Y bueno, se me escapa trabajando en una madera, en una escultura en madera, y me corta. ¿Qué te corta la pierna? Cerca de la rodilla, y después baja y me corta también en el tobillo. Y bueno, corriendo con un cinturón, apretando bueno, para estrangular un poco, cortar la circulación de la sangre, ir a urgencias, y bueno. Claro, o sea... es un trabajo como el de la construcción, como el de tantos trabajos así manuales, riesgosos. Claro. ¿No? Riesgoso desde todo punto de vista, porque aspirar el mármol, el polvo del mármol, también puede llegar a matarte, ¿no? Es calcio. Es carbonato de calcio. En realidad no tiene silicio como el granito, y por lo tanto no provoca la silicosis. Entonces, bueno, desde ese punto de vista
Igual usás tapabocas. Igual, ¿no? siempre. Porque me imagino que trabajando en el mármol quedás absolutamente blanco. Ah, sí, seguro. Pero bueno, ese parte del sacrificio que hay que hacer para... Sarna con gusto no pica, decían. Exactamente. Y auriculares porque el sonido de la moladora te destruye. Ah, seguro, porque ese es fricción contra una materia dura como es el mármol. Entonces es el disco diamantado que está haciendo ruido porque el soporte es duro, además, ¿no? La materia que encuentra es dura. Tu complexión física te ayuda a ser el escultor que sos. ¿Cuánto estás midiendo? Puedo declarar la altura, pero los kilos un poco menos. O sea, ahora con régimen 140. ¿140? ¿Estás en 140? Sí. ¿En 140 kilos? Sí. Pero estás midiendo 1,90. Sí. 1,90. Los centímetros se mantuvieron. Sí. Ahora, sos un tipo grande, ¿no? Y sos un gran tipo, además, pero de eso vamos a hablar más tarde. Ahora, te ayuda a trabajar en el mármol, ¿no? Tu complexión física, gruesa, ¿no? Porque estás golpeando también con una masa. Con una maceta, la maceta que yo tengo desde la primera escultura que hice en el año 79 en Italia. ¿Cuál fue? Se llama Iluminación. ¿Y qué era? Es una escultura abstracta que yo venía de la pintura, que todavía seguía siendo pintura, un poco escultura, y eran grupos de caras que estaban mirando hacia arriba, se estaban uniendo y mirando hacia arriba, ¿no? Interrogándose tal vez. Se me viene a la cabeza el monte Rushmore. Tantas interrogantes, ¿no? Ajá. Y bueno, hablaba de esa escultura porque yo compré, me acuerdo, en Carrara, la hice en Carrara, y compré ese martillo que pesa 1,800 gramos. Entonces eso es parte de la rutina diaria, utilizar el martillo para para golpear el cincel. Y bueno, y las amoladoras, que lo que tú decías del físico, bueno, muchas veces yo me cargo con el propio físico para hacerle más fuerza a la amoladora para que trabaje más, para que entre más fácilmente en la materia, en el mármol. Es muy físico, es casi un combate esfuerzo de pesos pesados. Sí. Y estoy recordando también a tu hermano Alejandro Achugarri, abogado, político, más conocido como el Flaco Achugarri. Físicamente, nada que ver uno con el otro. Él era flaquísimo, diminuto, ¿no? Y vos sos un tipo grande, robusto, ¿no? Sí, bueno, en realidad, de chico a mí me llamaban el Flaco y a Alejandro el Gordo. Alejandro llegó a pesar 100 kilos cuando estaba en la escuela, o sea, el robusto era él y el flaco era yo. Después, con el tiempo, lo alcancé y lo superé y él justamente mantuvo esa condición así del flaco, ¿no? El flaco que tanta gente lo conoce con ese nombre. Para los Achugarri, sobre todo para tu hermano Alejandro, que tanto recordamos y mucho agradecemos, como para vos, el año 2002 fue un año importante. Desde tu lugar, porque recibiste el premio Michelangelo. Sí, exactamente. Fue uno de los premios que de manera inesperada te llegó. Sí, Contanos un poco de ese premio. Es un premio que dan en Carrara justamente a aquellos artistas, escultores que han dedicado su vida tal vez al mármol. A veces no solamente el mármol, pero también a las artes. Y bueno, a mí me dieron ese premio y bueno, tal vez... Estamos hablando del premio Miguel Ángel, no es un premio cualquiera. Ya el nombre era ya todo un programa, y sobre todo por la admiración, el respeto y el amor que yo le tengo justamente a este grandísimo artista. O sea que fue un año donde empezaban tal vez los primeros reconocimientos en mi trayectoria.
Y como estábamos hablando del año 2002, donde a vos te premian con el premio Michelangelo, el año 2002 también lo tiene a tu hermano Alejandro Achugarri como con un rol importantísimo, ¿no?, dentro de la crisis. ¿Cómo veías vos desde lejos y desde cerca el rol de tu hermano en la crisis del 2002? Bueno, yo hago un paso atrás todavía para contar al gran público que te escucha. Yo fui 2 veces, hice un viaje así de urgencia por Alejandro. Y uno fue cuando él tuvo el aneurisma, ese derrame cerebral, esa ruptura de una arteria, y que después fue operado en Canadá. Y eso yo no me acuerdo qué año era, pero era en los años 90. Y bueno, porque estaba entre la vida y la muerte. Y el segundo viaje que yo hago, de urgencia, digamos, es cuando él acepta ser ministro de Economía. Entonces, esa carga era tan fuerte, el país estaba en tanta necesidad, digamos, de salir de esta crisis, de atravesar esa crisis, que yo me vine para hacerle compañía moral. O sea, no hacía nada, no podía hacer nada, pero me pasaba, me acuerdo, un lote de horas en el ministerio acompañándolo, a ver si comía, a ver si ese tipo de cosas. Así que estuve unos 13 días, 14 días, digamos, acompañándolo en ese momento. O sea que con eso quiero decir que ya sentía el peso, la responsabilidad que él había aceptado, y que con gran coraje llevó adelante. Claro, tu trabajo era de fortaleza frente al mármol y de una fuerza física, pero también la fortaleza que mostró Alejandro Achugarri en momentos donde el país necesitaba una solución rápida, demostró también esa fortaleza. ¿Cómo sentías de cerca entonces el rol de tu hermano en la crisis? Bueno, como un héroe, realmente. Yo creo que él fue un héroe por aceptar un cargo, una papa caliente, una cosa que, digamos, era muy difícil salir bien parado de una situación, y yo creo que la gente lo entendió y lo apoyó. Así como yo en lo pequeño me vine a hacer ese viaje para acompañarlo, digamos, afectivamente, la gente, y lo sigue acompañando, la gente que yo me encuentro tiene un recuerdo así muy grande por Alejandro. ¿Sentís que la gente le reconoce con el paso del tiempo la importancia de su trabajo y de sus decisiones? Sí, enormemente. Yo me acuerdo, años después, él ya había renunciado él estuvo 13 meses como ministro de Economía, después renunció y siguió como senador hasta que terminara el mandato, digamos, el periodo como senador, y después se retira de la política. Y yo me acuerdo que después de retirar, incluso él tenía una camioneta que la usó por más de 1 millón de kilómetros. Una Fiat roja. Exactamente. Sí. Y la gente lo reconocía por la calle y lo saludaba, sacaba una camiseta, un pañuelo. Yo reconozco esa camioneta porque era conocido que el ministro de Economía utilizaba un auto que podría usar cualquier hijo de vecino, ¿no? Sí, y una vez, tal era así, que él usaba su propio coche, no usaba el coche del ministerio, sí, usaba el coche personal y pagaba la nafta de su bolsillo y demás. Y una vez, yendo creo que al ministerio, deja mal estacionado el coche y se lo lleva a la grúa. Sí. Como a cualquier hijo de vecino. Sí, claro. Entonces, esa noticia salió en Bélgica, en Bruselas, y un amigo mío me dice, mirá lo que salió de tu hermano. O sea, eso también son cosas muy lindas también del Uruguay, digamos, que
haya... No del Uruguay hoy día, lamentablemente, pero bueno, sí... Pero que sí que hubo casos, Claro. digamos. Entonces, digamos aparte, claro, acá en el fondo todos nos conocemos, somos... entonces, es muy lindo que esos ejemplos así de cosas den vuelta por el mundo, ¿no? Ujú. Pablo, Alejandro Achugarri primero queda viudo. Sí. La muerte sí. de su esposa le caló hondo también en su vida, obviamente como a cualquiera, ¿no? Sí. Él tuvo un amor en su vida que fue su Adriana, su esposa, y bueno, siguió con ella por el resto de sus días en el corazón. Y después fallece Alejandro. Sí, pero a distancia de años, ¿no? Claro, obvio. Él tuvo la posibilidad de acudir a sus hijos, de verlos crecer. Entonces se llevó esa gran alegría en el corazón. Lo recordamos con mucho respeto y mucho cariño a tu hermano, que en un momento en que el país necesitaba de gente buena y buena gente, supo responder con mucha gratitud y nos emocionamos. Muchas gracias. Es increíble. ¿Pensás que podría haber sido un buen presidente de la República? Sí, pero él no tenía vocación de presidente de la República. Él era un servidor del Estado. Bueno, el presidente de la República es también un servidor del Estado, es la máxima cargo, ¿no? Pero él no tenía digamos, él jugaba en el centro campo. Él no era goleador. Sí. Él era el que corría todas las pelotas. Ese era su lugar. Un 5. Sí, un 5. Él no quería el protagonismo entonces yo creo que nunca añoró y nunca pensó en candidatearse siquiera. Bueno, tú nunca pensaste e imaginaste llegar hacia donde llegás, con el arte, con la escultura, con tu forma de mostrarle al mundo lo que sentís frente a un bloque de mármol, ¿no? ¿Cómo te llega la inspiración? Bueno, decía Picasso, el gran artista español, decía, cuando te llegue la inspiración, que te encuentre trabajando. Entonces, y también decía, 90% de trabajo y 10% de genialidad. Claro. Entonces yo no sé si esos porcentajes son exagerados, pero lo cierto es que el trabajo significa ir descubriendo, sobre todo pensemos... Ensayo y error quizás, ¿no? Ensayo y error, y sobre todo lo que yo no puedo hacer en esta obra, o lo que estoy descubriendo en esta obra, que acabo de terminar, es el fin de esta obra, pero es el principio de la próxima. Entonces eso es la idea de la continuidad, y es eso lo que me lleva a trabajar tanto, a descubrir cuál es la próxima. ¿Trabajás de a una las obras o podés trabajar en varias a la vez? Las pequeñas y medianas de a una. Las que son muy grandes, a veces empiezo 1 o 2 o 3 y quedan ahí, algunas quedan 8 años. O sea, las he como continuado. Los músicos que hacen un tema, lo dejan ahí y lo reflotan porque ahí está, este es el momento en que lo quiero mostrar, ¿no? O como que ha madurado, que en realidad no madura la obra, sino que madura el artista, ¿no? Que produce la obra. Hablábamos del trabajo, ¿no? Que el constante trabajo te ayuda a ser quien sos, ¿no? Ahora, cuanto más reconocimiento... uno puede sentir que, bueno, descansarse en las mieles del éxito, ¿no? A veces pasa con muchos artistas, a todo nivel, desde todo punto de vista, ¿no? Artistas de la música o el deporte también, o lo que sea, la escultura, ¿no? Ahora que llegué a un determinado lugar, me descanso un poco y no soy tan responsable, o sí soy tan responsable, pero... No de la misma manera que tenía ese empuje al comienzo. ¿Te pasa eso?
Yo pongo un ejemplo que es alguien que va en bicicleta subiendo la ladera de una colina. Sí. Entonces, y esa bicicleta no tiene frenos. Entonces, o sigue pedaleando O va para atrás. o va para atrás. Es difícil encontrar la meseta, y sobre todo en campo artístico, donde hay tantas propuestas, donde hay nuevas generaciones que vienen con nuevos proyectos, con nuestras cosas, y a su vez es un tema personal. O sea, yo creo que no se llega nunca se llega. O sea, siempre se puede hacer un poquito más. Y es un desafío personal. Es un desafío personal, exactamente. Y pienso que es aquello que te va llevando a tal vez dar más, un poquito más de lo que diste ayer, de alguna manera, porque estás continuando, y ya el solo hecho de continuar ese camino te va proponiendo un desafío diario cada vez. Hoy Pablo Achugarri es una marca registrada, es un nombre. Y cuando uno tiene un nombre y mucho trabajo o muchas cosas que realizar, a veces también puede suceder que delega las obras en otra gente. Bueno, me pidieron estoy haciendo esto, termina la voz. ¿Qué haces con las obras tuyas? ¿Las dejás en manos de otro o sos el que está desde el momento 1 hasta el último momento encima de esa obra y por un tema de nombre o de amor propio la empezás y la terminás? Bueno, al principio, hace muchos años, las hacía y las terminaba completamente yo. Hace ya muchos años que yo tengo un equipo que son todos uruguayos que se transfieren a Italia, que me siguen, van y vienen. Es un equipo histórico ya de muchos años que justamente me ayudan en el trabajo. O sea, desde mover un bloque, imaginemos que poner un bloque hay que ponerlo en pie. Estamos hablando de 50 toneladas. Estamos hablando incluso de 1 tonelada. 1 tonelada, claro. Pero uno solo no puede hacerlo, no puede mover. Y a su vez, la exigencia mía de tener que hacer obras y de encontrarme con el resultado plástico hace que yo delegue la parte de terminación siempre a este equipo. Entonces, el equipo es parte importante del trabajo. O sea, claro, es como una especie de unidad, ¿no? Entonces, obviamente yo estoy siempre presente, claro, cómo pasan las dudas, el cómo hacerlo, etcétera. Estoy siempre presente y siempre muy ligado a la obra. Imaginemos, y el público de repente que está escuchando no sabe, son cosas que no se saben, pero hoy por hoy hay muchos artistas en campo internacional, sí, que hacen la proyectación de la obra en 3D, y eso va a un taller en cualquier otra parte del mundo, sí, y un robot, una máquina de control numérico, esculpe la obra. Y el artista no tiene ningún contacto con esa obra. Entonces yo digo que... Qué locura, ¿no? En el caso mío, toda la obra pasa por mis manos. No hay obra que no haya pasado por mis manos. O sea, yo no las mando a hacer. Y tanto menos a un robot. Claro. Que tal vez no me interprete. Es claro. Y no te entiendas. Y no te entienda. Claro. Le tenga que hablar en coreano. Claro. Sí, también. Mejor que no. ¿Qué opinas del coreano que está ahí en la Rambla? No es mi escultura preferida. ¿Cuál es tu escultura preferida? Mi escultura preferida, si diría una sola, sí, tal vez el Moisés de Miguel Ángel. Si tuviera que elegir una sola, que es dificilísimo elegir una sola. Te voy a decir algo. Una sola escultura. Te voy a decir algo. Y de un solo artista. La descubrí en un álbum de figuritas. Bueno, ves la importancia. Y cuando viajé a Italia por primera vez,
me fui hasta esa iglesia oculta. Sí, San Pietro in Vincoli se llama. Solo Se llama, en Roma. para verle los pies a Moisés. Sí. Es una obra magistral. Es una obra magistral para los... ¿Es de Miguel Ángel? Es de Michelangelo Claro. Buonarroti. Es cuando el Moisés está en una actitud, yo los invito, ya todo el mundo tiene un celular y puede Sí. ir a buscar el Moisés de Miguel Ángel. Es magnífico. Descúbranlo, el Moisés de Miguel Ángel. Es una figura sentada, Moisés está sentado y una expresión que prácticamente se está levantando. Ya tiene toda la energía de esta figura poderosa, y donde a su vez uno de las piernas, imaginemos que la figura está sentada, está completamente hueca por detrás de lo que sería la pantorrilla. O sea, eso, por eso te haberlo agrega hecho, los pies. claro, haberlo hecho. Y tal es así que la leyenda dice que Miguel Ángel, viendo esta obra, que prácticamente lo único que le faltaba era la palabra, le dice: ¿per qué non parli? ¿Por qué no hablas? Y le tira el martillo, la maceta, en la rodilla. Yo no creo que él le haya tirado la maceta con todo lo que laburó en esa obra y lo extraordinaria que es esa obra. Pero sí el hecho de decir, es casi una obra que ya no es mía, es independiente. Tiene vida propia. Tiene vida propia. Claro. ¿No? Eso es cuando se llega a una obra de esta maravilla, de esta importancia. Me acordé del álbum de figuritas, Vida y Color 2. Era un álbum de figuritas que tenía arte. Mirá. Tenía arte, y yo recuerdo haber visto la figurita, y es como si estuviera ahora en la casa de mis padres, y me cautivó la figurita. Cuando pude viajar a Italia fui, o sea, como un loco, ¿no? Porque Por supuesto. iba con quien era mi esposa en ese momento, y ¿por qué tanta enfermedad? Buscando una iglesia que está ahí media escondida, ¿no? Sí. Sí. Pero volvemos a la infancia, esa es la importancia de haber recibido imágenes, señales, como hablábamos antes, y bueno, esa figurita, esa cosa despertó, y tal vez despertó algo más que solamente ir a ver el Moisés años más tarde. Claro. Pero despertó tantas otras cosas en tu camino. Es cierto. Ahora, la piedad de Miguel Ángel también es otra de las obras reconocidas de este multifacético artista, ¿no? Tuviste la oportunidad de hacer la piedad a tu estilo. Sí, él en definitiva hace dos piedades. Una es la más conocida, la primera obra que él hace de interpretación de la piedad, que está en el Vaticano, en San Pietro. Sí. Y es una obra juvenil. Él la hace a los 25 años, demora 2 años en hacerla. O sea que era una obra juvenil, o sea, ya manifestó su genio desde a temprana edad. Y bueno, y después hace otra piedad que se llama Bandini, que está en Florencia, y otra atribuida, o sea, no se sabe todavía si es o no es de él, que está en el Museo de la Academia en Florencia. En Florencia. Entonces, en el arco de su vida, él trabaja y termina con la piedad Rondanini, que es esa piedad donde Cristo está en pie y se habla que el Nicodemo, la figura que lo tiene en pie, está el Cristo muerto, sujetándolo, es un autorretrato. Y él trabajó hasta 4 días antes de morirse en esa obra, en esa piedad llamada Rondanini. Entonces, quiere decir que el arco de su existencia, la temática de la piedad, lo acompañó siempre. Entonces yo quise hacer un homenaje justamente a su vida, a esa temática tan extraordinaria,
y hice mi piedad, o sea, mi interpretación de ese acontecimiento. ¿Quedaste conforme con tu piedad? ¿Con tu pietà? Bueno, en realidad yo no sé si siempre quedo contento con mis obras, o sea, siempre estoy como en tensión. Esa obra, yo a su vez me permitió hacer una segunda piedad que se encuentra en Italia. Igual que él. Claro, después quedé en 2, no seguí el camino de él que hizo 3 o 4 versiones de la misma. Pero de tu la misma pietà tema. es una pietà hermosa, diferente, pero ¿utilizaste algún modelo en particular? Bueno, justamente esa piedad que yo tanto quería hacer y fue la obra que me hizo quedarme en Italia. Yo hice posar a Alejandro con mi madre. ¿A tu hermano con tu mamá? Exactamente. Y entonces. ¿Y quién sostenía a quién? No, mi madre estaba en la misma posición que en la obra de Miguel Ángel, o sea, sentada teniendo a su hijo en su regazo, claro. Exacto. Entonces me acuerdo porque aparecieron hace poco unas Polaroid de aquella época y bueno, entonces. ¿Tenés la foto de...? Sí, está en un libro, a su vez publicado, es un libro que hizo una editorial italiana que se llama Esquira, y es un libro un poco de una recopilación fotográfica, eso como un diario, como una especie de diario. ¿Y cuánto tiempo estuvo posando tu hermano Alejandro en brazos de mamá? Bueno, no mucho, pero una media hora. Bueno. Una media hora, yo hice algunos croquis, claro. y saqué las fotos. Miguel Ángel también hizo el David, que lo tenemos en la Intendencia, pero que está en Florencia. ¿No hay un problema con el David? ¿De tamaño? ¿De tamaño de la figura? Sí. O sea, eso es un bloque está un poco desproporcionado. Bueno, quién sabe el modelo que tuvo Miguel Ángel. La culpa del modelo. Es lógico, el modelo, él seguía el modelo. Claro. Ese era un bloque. Que era Moise. Este modelo que él no el modelo que tuvo porque no lo sabemos, pero sí el bloque en el cual él realiza el David había sido abandonado por otro escultor que encontró un defecto. El defecto son rajaduras que se encuentran en el mármol y que aparecen muy, muy a menudo. Vamos a contarle a la gente que el verdadero David, que no es el que está en la Intendencia, es un David de mármol blanco. Exactamente. Claro, porque la gente que no tiene por qué saber se cree que es un David. ¿El de acá de qué es? Es de bronce y es una de las 7 primeras copias que se hicieron. Y tal es así que demuestra la relación de Uruguay con Italia, ¿no? Entonces, una de esas 7 copias vino a Uruguay, ¿no? Imaginemos que todo el mundo quería tener una de esas copias. O sea que es muy valiosa la que tenemos en Uruguay, ¿no? ¿Y la hacía entonces, la hizo de un bloque único? De un bloque único. Tiene alrededor de 5 metros de altura y a la altura de la pierna, si nosotros, otra linda experiencia que puede hacer nuestro público, me encanta, es ir a ver el David a la Intendencia y ver cómo él está como apoyado en una pierna y la otra está media recogida, media inclinada. Si nosotros medimos esa otra pierna, visivamente, aunque sea, no tenemos que medirla con un metro, vemos que esa pierna es mucho más larga a la otra. ¿Y por qué es más larga? Porque ahí, en lo que sería a la altura de la pantorrilla, digamos, había un defecto en el mármol. Entonces él tuvo que hacer de necesidad virtud. Y entonces así como el otro escultor precedente había abandonado el bloque porque dijo acá no sale una figura porque es defectuoso el bloque, él lo aprovechó
y por eso esta anécdota que es real. ¿Y las réplicas son tal cual? Sí, tal cual. ¿Tienen que ser tal cual? Exactamente, Ajá. son calcos que se hicieron en su momento del mármol original. ¿Qué escultura famosa te hubiera gustado hacer más allá de la Piedad que hiciste o del Moisés que es una escultura de las que más te gusta? Bueno, por ejemplo, yo hice recientemente una escultura, una escultura que es una especie inspirada en un gran artista moderno que se llamó Brancusi, y Brancusi era nacido en Rumania, pero vivió en París, estamos hablando de los años 20, los años 30, Sí. los años 40, y llega a una simplicidad de forma que se llamaron les oiseaux en francés, que quiere decir los pájaros. Entonces hacía como estas aves, pero muy, muy sintetizadas. Entonces yo hice recientemente esta obra, esta interpretación de esa obra, o sea, siempre con mi forma de interpretar las obras de otros colegas. Decime que... perdón. Decime que... voy a tomar agua, ¿eh? Bien, parece muy bien. No solo yo. Porque si no me atraganto. Decime qué escultura famosa está sobrevalorada. Qué pregunta. Yo creo que hay muchas esculturas y obras de arte que están sobrevaloradas. Por ejemplo, la Venus de Milo. No, la Venus de Milo se gana toda su fama. La Victoria de Samotracia. También se gana todo El su Pensador trayecto. de Rodin. También. Son obras claves de diferentes periodos históricos. Tiré tres, pero Tres. decime la que está más contemporáneos. Por ejemplo... que la gente conozca. Bueno, dio que hablar hace cuestión de 3, 4 años atrás, una escultura, llamémosla escultura, porque todo lo que tiene volumen es escultura. Sí. De Yo soy una escultura entonces. Claro, todos somos. Mal hecha. Una escultura que fue la banana. Yo no sé si se recuerda, una banana que se vendió como en $124,000. Sí. Y era una banana pegada con una Cierto, sí, con sí. un scotch a una pared en una feria de arte Sí. en Miami, y entonces fue una especie de escándalo de cómo una banana puede Ser arte. ser arte Y ser vendida. y ser vendida a un precio así. Entonces, bueno, pasa eso en la historia del arte, pasa muchas veces. Bueno, hoy en día tenemos un problema, ¿no? Creo yo. Que hay artistas que buscan el escándalo o llamar la atención de los medios para trascender en su arte y no tienen la calidad de artista. ¿Está bien lo que digo? Exactamente. O pueden tener la calidad de artista, pero al final se dejan llevar por llamémosle el exhibicionismo. Sí. Debemos, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los medios de comunicación Sí. no se ocupan de repente de una cosa que no hace noticia. O sea, buscan primero el escándalo y no el arte. Entonces, una banana que se vende que todavía el ciclo de la obra, aparece una persona en la feria y se come la banana. Entonces, pero la banana a su vez se pudre después de 2, 3 días, 4 días. Sí. Entonces está el permiso de reproducirlo, de poner otra banana y llegar a la misma obra. Entonces esas cosas, ese camino de hacer algo que escandalice a la opinión pública y por lo tanto los medios se ocupan de ello, es un camino transitado por muchos artistas. ¿Es el arte moderno, el arte contemporáneo? ¿Parte? ¿No? Tampoco podemos, digamos, clasificar a todo el arte contemporáneo. Claro. De eso, pero hay muchos... Pero hay artistas que buscan lo mediático y no muestran la calidad. Entonces se quedan más en lo mediático, en que se hable de ellos porque hay un escándalo detrás, escándalo en el sentido de que Sí. cómo eso puede ser arte o cómo...
Entonces, digamos que son provocaciones, en el fondo son provocaciones. No muestra la capacidad del artista, sino que una Sí, provocación. una provocación porque... Hay un artista que también ha hecho una especie de urinario. Sí, eso fue... Que lo dio dado vuelta. Marcel Duchamp, que hace más de 100 años que hizo esa obra, que era un urinario, que lo dio vuelta y le escribió Fuente. ¿Y eso es arte? Bueno, para mí es provocación. Nada, no, Duchamp está en todos los libros de historia del arte, Sí. etcétera. Es como, no sé, ir a cuestionar la Torre Eiffel. Ajá, Ya, ¿la cuestionás la Torre Eiffel? no, a mí me gusta mucho, estéticamente incluso me gusta mucho. Pero la Fontaine de Duchamp no me atrae, no me dice nada. ¿Qué importancia tiene para vos la presencia de Silvana Neme? Ah, bueno, ella es una gran luchadora. Estamos hablando de tu segunda esposa. Sí, exactamente. Vos te casaste muy joven con tu primera esposa. Sí, a los 23 años. Uh-huh. Y bueno, cuando, digamos, nuestros caminos se cruzaron... ¿A través del trabajo? No fue a través del trabajo. Ella estaba acá en Uruguay y trabajaba en la empresa de Alejandro. Y bueno, entonces ahí nos encontramos, nos cruzamos y bueno, cuando empezamos a hacer el camino juntos, ella lucha a la par y no escatima esfuerzos. Entonces, digamos que es parte importante de todo lo que es un poco este reconocimiento o este camino. Me ayuda a hacer todos los papeles pasan por ella. ¿Vos no manejás celular? Yo no manejo celulares. Ahora me dieron un juguetito de estos y a veces hago dos llamadas, pero si no, normalmente... ¿No entras a internet? No entro a internet, no sé ni siquiera entrar. Entonces todo eso lo maneja ella, tal la gente que escribe a la fundación, que me escribe a mí personalmente, digamos, todo lo va bajando a tierra. ¿Te digamos. rechina la tecnología? ¿Le escapás? Le escapo. ¿O porque preferís ocupar el tiempo en tu mármol? Por eso, le escapo para tener más tiempo y más concentración. Claro. En eso. Entonces, si yo estoy pendiente de un celular que suena 100 veces en un día, son 100 interrupciones. No, aparte no lo escuchás con la moladora, no lo escuchás. No lo escucho. A veces, entonces, trato de concentrarme lo más que puedo en mi obra. Entonces, muchas de las otras cosas las hace Silvana. ¿Es más difícil para una mujer dedicarse al arte, en este caso a la escultura? Bueno, ahora que decís eso, está justamente la esposa de Piero, mi hijo, que es escultora, es francesa, y está haciendo sus, no digo sus primeros pasos, porque ya ha hecho sus primeros pasos, ya está entrando en el camino, y a la cual yo he apoyado mucho desde siempre. Y veo que justamente en este caso la parte física también, ¿no? A veces puede ser un límite. Pero en realidad yo creo que todos tenemos exactamente las mismas posibilidades, o sea, las mismas condiciones. Es claro que muchas veces la familia, la ocupación de la familia, muchas veces recae efectivamente más en la madre que en el padre. Entonces, para conciliar familia y arte en este caso, a veces no es tan fácil, y sobre todo si vamos al tiempo histórico, encontramos más la figura masculina como protagonista en el arte, y sin embargo hubo mujeres, hablemos del campo artístico, por ejemplo Camille Claudel, que era un poco tuvo una relación con Rodin, pero muchas veces nos acordamos más de Rodin que de ella, y sin embargo ella tuvo una
capacidad artística extraordinaria. O Germaine Richer, una altra escultora francesa, que es contemporánea a Giacometti. Sin embargo, todos nos acordamos de Giacometti, las figuras de Giacometti, y ella queda un poquito más en la sombra, pero es de extraordinaria capacidad y de extraordinaria, digamos, no solo técnica, sino virtud artística. Y así encontramos varias. Louise Bourgeois, Louise Nevelson, otra artista. Igual le falta a la mujer dentro del arte, la escultura o la pintura, le falta esa prensa que tienen los hombres, ¿no? Por supuesto, eso hay que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, acá pienso en la obra, por ejemplo, de Verónica Vázquez, de Verónica Artagabeitia. Nosotros siempre la apoyamos con la fundación, o sea que tuvieran su espacio de exposición de la obra. En fin, me parece que, y con grandes logros, o sea, me parece que si apoyamos más, los logros van a estar y están. ¿Crees en la vida extraterrestre? No sé, o sea, yo creo que también el planeta, si pensamos en un universo tan vasto que ni siquiera podemos imaginarlo, ni conocerlo, y que seamos solo los únicos en todo este gran universo, también me parece extraño, difícil, ¿no? Pero no sé, yo me concentro en el mundo más conocido. Que conocemos. Exacto. ¿Da Vinci era un extraterrestre? ¿Era de otro planeta, mejor dicho? No, yo no creo que quien estuvo acá entre nosotros, en este planeta, venga de otro lado. Lo que sí creo que eran seres excepcionales, claro, que tal vez se da cada tanto, o cada tantos número de personas. ¿Estuviste en el Vaticano? Estuve viendo la piedad de Miguel, la primera piedad de Miguel Ángel, que bueno. ¿Y viste el techo de la Capilla Sixtina? También, sí. ¿Qué ves como artista, cuando ves ese techo hermosísimo de la Capilla Sixtina en el Vaticano? Bueno, es extraordinario. Recordemos a los oyentes que también fue pintado por Miguel Ángel Buonarroti, que Miguel Ángel fue condicionado por el Papa de la época, estamos hablando del 1500, a pintar ese gran techo, esa gran superficie, y que él no lo quería pintar porque él se sentía más escultor. Pero lo cierto que nos dejó una obra extraordinaria, de una fuerza. ¿Y por qué lo pintó entonces? Y porque lo pintó por presiones del Papa. Él incluso se va de Roma, se va a Bolonia, pero después lo manda a buscar el Papa. Entonces al final... Mirá que le digo que lo pinte otro. Y también estaba el tema que lo podía pintar de repente Botticelli, Sandro Botticelli, que era un artista más joven. Entonces al final, entre las presiones y el ego, y tal vez el desafío, porque... para él era un desafío, porque él evidentemente era más escultor, pero dejó una obra extraordinaria. ¿Es cierto que Da Vinci o Michelangelo dormían varias veces en el día y no dormían de corrido? Eso yo no lo sé, no sé, no estaría en grado de decirlo. Pero lo cierto es que por el legado de las obras que han dejado, deberían dormir muy poco. Muy poco. Vos, por ejemplo, ¿cuándo arrancás a trabajar? Y yo arranco a las 7, yo me pongo un horario de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Todos los días, sábado, domingo, feriados, todos los días. Pero eso es cansador desde es muy cansador de vista físico, es ¿no? muy cansador. Si yo llego que no tengo que tomarme
una pastillita para dormir. No, Quedó muerto. pero aparte quedás blanco, blanco con el mármol a la ducha. ¿Sale fácil el polvo de mármol? A veces es difícil, y a veces, por ejemplo, cuando se trabaja un mármol, el mármol negro de Bélgica, que es otro de los mármoles que yo trabajo, es dificilísimo sacárselo de la piel con agua y jabón. El mármol blanco es más fácil. Es más fácil ser pintor, ¿no? Ah, toda la vida. Yo a veces, hablando con colegas pintores, le digo, ustedes que llevan un pincelito que... Están robando la plata. No, eso no. Pero sí, cuánto más difícil es difícil en el sentido de la dificultad física, del exponerse físicamente. Y los pintores también, porque tienen el problema de la trementina, digamos, de los diluentes de la pintura que son tóxicos. O sea, cada mestiere, cada profesión tiene sus problemas. Nos vamos a la pausa. Pablo Achugarri con nosotros. Hermosa charla, ¿eh? Tengo mensajes muy lindos, como por este que dice: mi padre trabajaba en canteras de mármol. Yo crecí entre ellas. El mármol pesa aproximadamente 3 toneladas el metro cúbico. Quiere decir que las esculturas no son nada chicas. Y es así. Bueno. Mira este mensaje. Dice: tengo 44 años, recuerdo cuando Alejandro Achugarri asumió con todo el amor y responsabilidad. Se notaba en su mirada. Y otro que dice: él se quedó una vez en el auto con el Fiat rojo y yo lo traje a Montevideo porque se había quedado en la ruta. Ese era Alejandro Achugarri. Exactamente. 23 minutos van de las 4 de la tarde. Estamos con Pablo Achugarri. 23 de las 4 de la tarde. ¿Dije de las 4 de la tarde? Bueno, sí. Esto, ¿sabes qué es? Producto... Parece grabado. Sí. Esto es producto... 23 de las 4 dije. No sé. No, ¿sabes por qué? La mente a veces... Ahora me vas a contar desde tu lugar, desde tu trabajo, las cosas locas que hace la mente. Pero yo vi un 4 acá. Cuando iba a decir 23, vi que cambió el 24 y me quedó el 4 en la cabeza. Claro. La mente es rarísima. ¿A veces te pasó de hacer en la escultura algo que no querías? A veces sí encuentro cosas que por lo menos me sorprenden a mí mismo. Y a distancia de años de repente juzgo una obra y la veo muy separada a lo que hoy por hoy podría ser mi expresión actual. Pero yo valoro mucho el pasado. O sea, el pasado me permitió llegar hasta donde llegué y el presente me permitirá llegar hasta donde podré llegar en el futuro. Bien. O sea, cada obra la respeto por más que tal vez no sea la más lograda. Está bien, pero yo me hacía referencia, por ejemplo, cuando estás frente al mármol, un pintor, si se equivoca, pinta arriba o le pone otro color. Un escultor con la moladora, con el martillo, le pega y a veces se equivoca. Ah, por supuesto. ¿Qué haces cuando te equivocás y decís, yo no quería hacer esto? Uy, se me fue el cincel a la mierda. Sí, entonces ese es el tema. En la talla directa, la escultura imaginemos el bloque que hablamos antes, cada pedacito que quito del bloque está quitado para siempre. Y de repente lo que puede pasar es, pero ¿por qué quité ese pedazo que ahora lo necesito para la forma una nueva idea? Y ya no tiene marcha atrás. No existe la gotita. No existe la gotita. Acá lo que quitaste, te tenés que asumir la responsabilidad. ¿Y qué hace? ¿Te pasó alguna vez? Me pasó de encontrar esas fracturas en el mármol donde de repente ya la obra está casi terminada y hay que cambiar la estructura. Y ahí trato de equilibrar las formas, cambiar las formas, siempre por sustracción, siempre voy quitando, hasta llegar a la nueva forma, un nuevo equilibrio. Claro, debe ser una situación hasta desesperante, ¿no? Sí. Hasta que encontrás la vuelta, porque vos estás trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, trabajando en ese mármol
puro, en ese bloque, imaginando una situación, imaginando una forma, le errás y por dentro te debe... desesperante. Y también puede pasar, incluso la obra está terminada y puede pasar en un transporte. La fragilidad del mármol hace que de repente en un transporte se rompa algo de la obra. Y ahí yo no pego el pedacito, no uso la gotita, como tú decías. Entonces, ¿qué hago? Trato de cambiar la forma y darle un nuevo equilibrio. Pero a veces es imposible y ahí se pierde la obra. Claro, porque yo imaginando y recordando algunas obras tuyas, una vez que la terminás y la vendés, digamos que no te quedás tranquilo hasta que llegue hasta la casa del coleccionista, al destino. Porque dentro del container, estamos hablando de obras que pueden medir 3 metros. Exacto, o 5, sí, sí. o 8. ¿Cómo se traslada eso? ¿Con grúas? Con grúas, con camiones cuando es vía terrestre, sino, bueno, en contenedores, transportes excepcionales, en fin, hay toda una logística que es que hasta que no se colocó, y pasan las muestras. Por ejemplo, hay obras que vienen, que son pedidas a las colecciones privadas y se colocan. Actualmente hay una muestra en Miami, en la galería de Piero, de mi hijo, que vinieron muchas de Bélgica, de varios países, Italia, de varios países europeos, y fueron a esa muestra. Y después tienen que volver, o sea, ni siquiera es cuando llegaron y uno respira. Tienen que volver al destino otra vez, terminar la muestra. Volvemos a esa imagen de los hijos. Llamame cuando llegues, ¿no? Exacto, exactamente. Llamame para decirme que llegaste bien. Que llegaste bien, claro. Que uno se quede tranquilo. ¿Y te pones nervioso cuando van de un lado al otro? Ah, sí, claro. Siempre. O sea, es una historia de nunca acabar. Exactamente. Esas imágenes se ven y se transmiten, como toda la historia, muy lindas en un documental que presentaste hace pocas semanas en Montevideo y que se llama Monumental. Sí, es la historia de tu vida, es la historia resumida en 2 horas, la historia de tu vida y la historia de tu trabajo, de tu esfuerzo y la historia del MACA, ¿no? Del Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Contanos un poco qué sentiste cuando estabas en el cine mirando este documental que está en el cine pero se va a ver en streaming. Sí, fue muy emocionante. Yo ya había visto algunos pasajes de la película y realmente me hicieron revivir los momentos porque prácticamente es una película que ha hecho producida por Lucas Vivo y Luis Aras y Alejandro Berger. Entonces tres digamos, directores uruguayos. Y fue muy emocionante porque me hacía pensar estos 2 años digamos, de registros. Estuviste 2 años compartiendo la vida con 3 tipos que te filmaban y te grababan constantemente. Exactamente, y que vinieron a Europa, a Estados Unidos, en fin, y mucho de Uruguay. Entonces, que todo ese proceso, ver ahí terminado, fue una emoción muy grande. ¿Esa película, ese documental, se va a poder ver en streaming? Sí, ¿A través de Disney Plus? Sí, ahí está, de Star Plus. Ajá, Star Plus. Star Plus, que creo que ya está en las plataformas. Bien. Y aprovecho de decir que hay otra película que se va a estrenar también sobre mi vida. A veces me hace, digo, no creo merecer tanta atención. Sí. Y otra película se va a estrenar que es se llama Los hijos de la montaña. Es una frase que yo dije viendo las canteras de mármol, que hoy me preguntabas, la emoción que uno ve, y yo pienso que esos hijos son los bloques, las esculturas que nacen de esa montaña y después van a seguir por el mundo su trayectoria. Antes de terminar, quería preguntarte algo que no deja de ser interesante.
Como artista, como escultor, ¿qué te pasa cuando ves una movida que se está dando en diferentes partes del mundo agrediendo obras de arte? Bueno, yo creo que es una aberración, porque en primer lugar, una cobardía, porque se están midiendo con obras de arte que no se pueden defender, de artistas de otros tiempos, y entonces me parece realmente una infamia, una cobardía, para tomar notariedad por lo que sea, por el mensaje que quieran dar, pero no se puede tomar notoriedad en perjuicio de lo que es la cultura, y que la cultura pertenece a toda la humanidad. Es así. Y hablando de cultura, como ciudadano común de nuestro país, yo agradezco lo que es el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, que está en la ruta 104. En la ruta 104, que ahora le pusieron Manantiales. el nombre de Alejandro Achugarri, o sea que todo es como un encuentro, como un gran encuentro, y bueno, le han puesto a la ruta 104 justamente, en el departamento de Maldonado, pusieron el nombre de Alejandro, y bueno, él a su vez comenzó a construir los edificios. Al principio eligió el terreno con mi hermano Marcos, entonces Sí. es como tenerlo todavía más cerca aún y más presente aún. Contale a la gente qué sentís como artista el haber hecho el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, que está en Manantiales. Contale a la gente por qué debería ir al MACA. Bueno, la verdad que hace ya 16, 17 años que fundamos esta fundación con la idea de acercar el arte a todos, que no haya, que sea algo que incluye todas las partes de la sociedad, y sobre todo las familias, sobre todo los niños, los jóvenes. Y bueno, recordemos que todo lo que pasa ahí, digamos, la entrada a la fundación, al museo, es de ingreso libre y gratuito. Entonces es un poco la idea que sea la casa de todos, y que justamente eso que pasa con las obras públicas que hablamos antes, qué lindo es la obra pública porque la puede disfrutar toda la familia, haciendo un camino, un paseo. Bueno, acá pasa lo mismo, exactamente. Hay un parque de 40 hectáreas con más de 70 esculturas de diferentes artistas, y donde hay mucha naturaleza, y es un paseo precioso para la familia. Y después, a su vez, entrar al MACA, que es un proyecto del gran arquitecto uruguayo Carlos Ott, donde ha dejado así el corazón, la mente y su capacidad en este proyecto. Entonces es un proyecto muy especial, muy único, y sobre todo, a su vez, nosotros tratamos de traer muestras internacionales para que justamente uno no tenga que tomarse un avión e irse a Madrid o a Nueva York o a París, sino que París, Nueva York vengan a Uruguay. Y así hicimos con una muestra que inauguramos, y que inauguró el MACA, de Cristo y Jean-Claude, dos artistas, uno búlgaro y la otro marroquí, de fama internacional. Y bueno, fue la primer retrospectiva que se hizo, o sea, retrospectiva de todos de sus trabajos más importantes después de la muerte de los artistas, y se hizo acá, en el Uruguay, en el MACA. Bueno, Pablo Achugarri, ha sido un placer tenerte, pero para terminar, me gustaría utilizar el micrófono para algo muy especial. Me gustaría que le dejes un mensaje a los chicos que están escuchando, no importa la edad que tengan, pueden ser 8 años o 15 o 20, y a los padres de aquellos chicos que también quizás están escuchando, y a aquellos que quizás están escuchando junto a sus padres o junto a sus hijos. Desde el lugar de artista, ¿qué mensaje te gustaría dejarles?
Bueno, que sueñen en grande, que desplieguen sus alas, las alas de la imaginación, y sobre todo que crean en ustedes mismos, que tienen la vida, son nuestros embajadores de la vida es una gran aventura, es un gran paseo, y bueno, paseen bien, disfruten de la vida haciendo las cosas que les gustan. Y por más que sea difícil, que vean que es un sueño irrealizable, siempre la vida nos puede presentar sorpresas y que esos sueños los podamos alcanzar. Divino. Ahora, lo que decís es realmente importante y conmovedor, pero me surge una pregunta. ¿Quién creyó en vos, fuera de tu familia? ¿Quién creyó en vos cuando nadie creía en vos? Bueno, en realidad yo estuve muy sostenido por la familia, que siempre creyó incondicionalmente. Dejemos de lado la familia. Pero después de eso encontré un océano y un desierto que eran dificilísimos. O sea, puedo contarles miles de historias, desde una que, por ejemplo, llego a una galería de Milán, una galería de arte especializada en escultura, o sea que era una voz autorizada, y yo le muestro las figuritas, que eran las fotos de mis obras. Yo era joven, y la directora de la galería dice: mira, para hacer esto que vos hacés, con el trabajo que da, mejor que cambies profesión, que te dediques a otra cosa. Entonces, eso era lo que yo recibía en el camino, y cosas durísimas como esa. Y bueno, tal vez esos obstáculos hicieron que yo me propusiera tratar de sortearlos, de irlos superando. Y la vida de todos nosotros, del ser humano, está llena de obstáculos. O sea, lo que hay que pensar no es en encontrar un llano sin obstáculos, sino que los obstáculos los vamos a tener, pero cómo lo vamos a poder pasar, sortear y superar. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Pablo Chugarri en Malos Pensamientos. Chao, hasta mañana.